Me acompaña el doctor Julio Sandoval. Julio, bienvenido a Next Noticias. Doctor Julio Sandoval, intensivista. Tengo problemas con el audio de él. Vamos a mejorarlo para pues, comunicarnos con él. Mientras intensivista. Le adelanto, dice el doctor Fauci, Anthony Fauci, que las luchas partidarias y las peleas políticas están obstaculizando la lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos y ahí. Porque cada vez que introducimos esto, desviamos la atención hacia el tema y que tenemos que concentrarnos. Core business nuestro que es ese. Ahora sí, Julio Sandoval, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón, y a toda la teleaudiencia de NEC TV. Bueno, por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de docencia y cómo está la situación del COVID en la parte hospitalaria a nivel nacional. Bueno, intensivista, internista, presidente de la Asociación Panameña de Intensivistas y miembro del comité asesor del MINSA en esta pandemia del COVID-19. Julio, ¿cómo hacer para que una persona no caiga en una cama de hospital y esa cama de hospital no pase a un cuarto de cuidados intensivos? Yo creo que ese es el gran reto que todos los países tienen en el trabajo en esta pandemia. Bueno, lo primero que siempre tenemos que insistir es en la detección temprana, acudir o solicitar los servicios de salud de manera temprana, y eso se hace a través de las plataformas virtuales que ha desarrollado el Ministerio de Salud a nivel nacional. No automedicarse si presenta alguno de los síntomas que esta pandemia ya nos ha enseñado, como son tos, fiebre, falta de aire, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Ponerse en contacto con las autoridades de salud para que ese personal de salud discrimine rápidamente si usted necesita una atención oportuna, personalizada, y que se le dé seguimiento a esa llamada una vez se pone en contacto. Esa es la principal forma, es ponerse en contacto con un personal de salud que lo oriente a ver si usted está cursando con una enfermedad más severa del cuadro usual. Pero hay gente que es asintomática. Es decir, esos asintomáticos sí se mantienen asintomáticos. ¿Cómo hacer de que no caigan en estos síntomas que tienen, que acabas de describir? ¿Y en qué momento esta enfermedad es que empieza a transmitirse en el entorno de la persona? Mira, hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos, lo que llaman portadores asintomáticos. Y recordemos que el 80% de la población va a cursar con un cuadro como un resfriado común. Pero mencionas algo importante, Fernando, es qué podemos hacer con esos casos leves o esos casos asintomáticos. Tuvimos ayer una reunión muy importante en la cual se están analizando las estrategias de tratamiento, reevaluando las estrategias de tratamiento. Y aquí hago un llamado a todos esos médicos de atención primaria. Recordemos que esta enfermedad tiene un curso como un cuadro gripal en el 80% de los casos. Entonces, a todos esos médicos o a ese personal de salud de atención primaria, recordar que usted tiene la opción de darle un tratamiento sintomático a los casos leves, con jarabes antitusivos, con descongestionantes nasales, con antipiréticos. Estoy hablando de medicamentos que están a la disposición de todo el personal de salud a nivel nacional en esos casos muy leves. El paciente que ya presenta alguna sintomatología pulmonar, ese médico tiene que evaluar la posibilidad de iniciarle tempranamente esteroides, e incluso estamos reevaluando en el grupo de mesa temática de tratamiento la reincorporación de la hidroxicloroquina en fases tempranas en la enfermedad. Habíamos retirado la hidroxicloroquina del esquema de tratamiento por una publicación en una de las prestigiosas revistas que se llama El Lancet, donde más de 96,000 pacientes que utilizaron hidroxicloroquina en combinación con un antibiótico que se llama citromicina presentaron
algunas complicaciones cardíacas. Entonces, en medicina hay un principio que siempre aplicamos que se llama primum non nocere, uno primero no hacer daño. Ante ese estudio, nosotros de manera responsable decidimos sacar del esquema de tratamiento la hidroxicloroquina hasta que hubiera una evidencia más robusta que dijera lo contrario. Pero ¿qué ha pasado en esta pandemia, Fernando? Que aquí no hay nada escrito, no hay una receta de cocina perfecta que diga que este es el tratamiento para esto. Entonces ahora tenemos nueva evidencia que dice que ese estudio no fue llevado de una manera metodológicamente correcta. Entonces, nuevamente se está reincorporando o dejando a criterio médico, en consenso con su paciente y viendo qué paciente es candidato a nuevamente considerar el uso de la hidroxicloroquina en ciertos casos. Pero hay, es decir, si ya hemos siempre hecho el parangón con esta guerra, si los médicos son los que están en el frente de batalla, ustedes los intensivistas son los que están en el frente del frente. Es decir, tal vez el área más complicada de toda esta pandemia y ha sido pues esa alta letalidad que tiene este virus desconocido y sobre todo pues cómo se ha cebado en la población adulta mayor, que es donde son los que han copado los cuartos de urgencia y cuál es el proceso, pues cómo se mantiene y con vida a esta persona en ese momento cuando sabemos que son fallas respiratorias donde los ventiladores son casi, y volviendo al tema de la guerra, su fusil de guerra. Mira, en este momento en los hospitales en Panamá hay más de 1.000 pacientes hospitalizados. Exactamente hay 890 pacientes en sala, 159 en cuidados intensivos. Más de 839 muertos. Ayer hubo 965 nuevos casos y en Panamá tenemos ahorita mismo más de 20.000 casos por esta terrible enfermedad. Los hospitales, tanto públicos como privados, están a su máxima capacidad. Cuando hablo de máxima capacidad, más del 90%. Cuando tú preguntas cuántas camas tengo en intensivo en este momento, en hospitales de tercer nivel como el Santo Tomás, el complejo hospitalario, en realidad más del 90% están ocupados y están reconvirtiendo áreas para atender pacientes graves con monitores y ventiladores. Entonces el sistema de salud en este momento está en una situación realmente crítica y preocupante. Los intensivistas estamos tratando de mantener con vida a esos pacientes. Recuerden que un paciente en cuidado intensivo, el promedio es entre 14 a 21 días. Esa cama se va a bloquear por ese tiempo. Un paciente en intensivo no sale en 3 días de un respirador. Los pacientes en sala demoran entre 7 a 14 días. El equipo de neumólogos, internistas, infectólogos, geriatras, médicos familiares, neurólogos, nefrólogos, todos esos especialistas de ramas de la medicina interna están haciendo una dura batalla con los pacientes en sala para evitar que llegue a intensivo, pero también hay pacientes que requieren intensivo y no hay cama. No hay cama en cuidado intensivo y esos pacientes evolucionan tórpidamente en la sala o incluso en los servicios de urgencia esperando una cama arriba. Esta situación preocupante y alarmante de camas de áreas críticas no solo afecta el sistema público, sino el sistema privado también. Los principales hospitales privados del área metropolitana, todas las áreas que habían destinado para atender pacientes de COVID están llenas. Entonces, realmente la situación a nivel hospitalario es preocupante. Por eso, Fernando, yo no descuido estos espacios para hacer un llamado a la atención primaria, porque la atención primaria debe tomar un liderazgo. Cuando hablo de atención primaria, no solo médicos, promotores de salud, enfermeras, cualquier personal que realmente identifique un paciente con COVID, ya a esta altura debe saber cuáles son los síntomas de alarma. Tos, fiebre, falta de aire son síntomas que uno debe orientar al paciente y decirle requiere atención personalizada. La población también tiene que tomar conciencia. Ha habido un descontrol en cuanto a la población.
La gente salió de sus casas y muchas veces no están guardando las medidas de distanciamiento que tanto hemos promulgado, el uso de la mascarilla, el evitar aglomeraciones, el evitar fiestas. Eso también ha contribuido al aumento de casos y a que se vayan saturando la capacidad hospitalaria. Yo quería compartir, además de los números actuales que ya te dije cómo están y la capacidad hospitalaria, es el énfasis en el tratamiento. Se han dado pasos importantes en el tratamiento. La discusión que tuvimos ayer con respecto a la reevaluación o reincorporación de la hidroxicloroquina y que eso está pronto por el Ministerio de Salud de hacer un comunicado oficial. Se están haciendo las gestiones y pronto vamos a tener Remdesivir en Panamá. Ayer el señor ministro de Salud lo anunció. No ha sido fácil. Estados Unidos compró toda la producción del producto del antiviral. Entonces se están viendo otras alternativas. Ya por lo menos la empresa que fabricó el antiviral liberó a otros laboratorios a fabricar moléculas similares. Así que esa es una buena noticia. Pronto tendremos Remdesivir en Panamá. Y quería compartirle algo, ahora que escuchaba al ingeniero Blandón, en cuanto al cambio en la estrategia de comunicación. En esta pandemia nosotros tenemos 4 meses, 24/7, asesorando a las autoridades de salud y además haciendo un trabajo presencial, atendiendo pacientes, no solo en los hospitales privados, en los hospitales públicos, garantizando que nuestros colegas cuenten con el equipo de protección. O sea, hace un trabajo de 24/7 y que siempre hemos estado abiertos a opiniones. Ayer pasaron 2 situaciones que yo quiero rescatar, Fernando. Vi una mesa conjunta entre el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, la Contraloría, el sistema de contrataciones públicas, en la cual se van a hacer compras conjuntas. Eso es un paso importante. El sistema de salud de Panamá empezó a enfrentar esta pandemia frágil, con problemas de arrastre hace 30 años, en el cual aquí debió haber un sistema integrado de salud desde hace muchísimos años. Entonces aquí estábamos haciendo compras para las instituciones de manera individual y eso es poco efectivo. Así que al yo ver esa instalación de una mesa de compra única ayer, liderizada por el presidente de la República, con estas 2 instituciones de salud, eso realmente nos llama la atención en que vamos por el camino correcto en un giro de timón en cuanto a la eficiencia y eficacia en las compras de insumos, que para esta batalla va a ser importante. José. Y el segundo aspecto que quería recalcar de ayer era el Centro Nacional de Trazabilidad. No podemos descuidar la atención primaria, hay que darle seguimiento a ese caso leve, a ese caso asintomático y orientar a esos casos, aislarlo y a sus contactos. Es la única forma que realmente podamos acabar con el contagio que lleva esta enfermedad. José. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. Un placer. Primero debo reconocer que usted es uno de nuestros mejores médicos internistas e intensivistas, así que voy a usar de su conocimiento para hacerle unas preguntas. Gracias, ingeniero. Nosotros le presentamos a ustedes, a nuestra audiencia, una serie de gráficas apoyadas en el equipo técnico que nos ayuda a hacer estas cosas. 2 preguntas. ¿Por qué nuestra tasa de mortalidad es tan alta? Es diferente a la tasa de fatalidad, que es 1.99, la tasa de mortalidad es los casos entre la población total, que es la que tenemos que mirar, es de 200 y tanto, estamos entre los primeros lugares del mundo. Es una cosa que nos preocupa, ¿por qué está muriendo tanta gente? 2, la trazabilidad. Cuando yo hablo de comunicación, me refiero a que usted como médico sabe perfectamente bien que la trazabilidad probablemente es uno de los temas más difíciles de hacer. Es muy fácil de decir, bueno, hagan la trazabilidad, pero hay gente que tiene teléfono, usted lo llama, no responde, hay gente que se hace la prueba, no se le dicen que los resultados, sino 5 días más tarde, si es positivo, él sigue transmitiendo. Tenemos un poco de deficiencias que tenemos que corregir, pero cuando yo hablo de esto es que la comunidad
doctor, no está comprendiendo la magnitud del problema que tenemos y cree que esto se va a resolver solo o que falta pocos días. Esto va a ser por varios meses. Nosotros estamos hablando a la gente tratando de disminuir el riesgo. El riesgo es bien alto y va a ser siguiendo alto. Mi pregunta es, ¿por qué no mejoramos esa comunicación? Y usted acaba de decir cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, hoy hay una reunión en Guatemala con nuestros diputados del Parlacén, en la que Rusia va a presentar el Avifavir. Bueno, el Ministerio de Salud le tiene que avisar a la gente qué es lo que es eso, para que la gente no sepamos, no de parte nuestra, sino de parte de la autoridad, qué piensan ustedes de ese medicamento y qué se va a hacer en la mañana de hoy, que mientras usted y yo estamos hablando, dentro de unas horas estará eso como una propuesta de Rusia, cuyos resultados yo no lo sé porque yo no soy médico. Y la última es, doctor, ¿por qué nosotros no estamos publicando nada sobre lo que hacemos en Panamá? Por ejemplo, nosotros hemos hecho avances en el saber del genoma, hemos hecho avances, ustedes como médicos saben qué ha sido la experiencia en la parte curativa, en la parte epidemiológica, pero nosotros tenemos pocas publicaciones. Sí. Es más, no hay nadie que yo sepa, no hay un equipo médico recogiendo toda la experiencia panameña que va a formar parte del acervo cultural científico de la humanidad cuando nos sentemos todos a mirar lo que está pasando. Muy bien, ingeniero. Le agradezco las 4 preguntas y gracias por sus palabras iniciales. Empiezo de atrás para adelante. ¿Por qué no estamos publicando? Porque así como hablé del sistema frágil en Panamá, la ciencia y tecnología en Panamá, en todas las administraciones, ha sido realmente descuidada. Y eso, si no aprendemos esa lección con esta pandemia, en que uno tiene que invertir en sus científicos, en todas las instalaciones que hacen ciencia en Panamá, no hemos aprendido nada. Entonces es muy complicado que el personal médico que está haciendo un trabajo asistencial saque data para publicar. Eso necesita un apoyo de bioestadísticos, de epidemiólogos, de todo un personal logístico que en este momento está atendiendo a los pacientes. Entonces ha sido complicado publicar, pero esa es una falencia que carecemos como país y realmente lo reconozco. Usted menciona lo del Favipiravir y el Remdesivir. Si hay algo que hemos fallado es en la estrategia de comunicación y yo tengo que reconocer eso. Debemos comunicar más lo que estamos haciendo y que la población se mantenga informada en los cambios y los esfuerzos que hacen las autoridades de salud. Siento que también había un giro en la comunicación. Ayer escuchaba al ministro de Salud anunciando el Remdesivir. También se estaba hablando del Favipiravir. Son medicamentos que los rusos han desarrollado, ya los están incorporando al mercado de América Latina. Y bueno, nosotros como país tenemos que hacer las gestiones porque también, en Panamá hayan esas opciones de tratamiento. Así que sí considero que ha habido, como usted lo menciona, un fallo en la comunicación de ese tipo de estrategia. Me hizo una pregunta interesante en cuanto a la trazabilidad. Exacto. Ayer otra de las cosas que llamó la atención fue que se ve se ha involucrado la empresa privada a apoyar a la gestión de gobierno en cuanto a este tema. Panamá es un ejemplo en telecomunicaciones, en capacidad de mantener por vía satelital y este tipo de tecnología puede mantener vigilados a sus pacientes. Claro. Pacientes con caso positivo, asintomático, se le da un seguimiento a través de todas estas plataformas tecnológicas y que Panamá cuenta con empresas aquí privadas que son empresas líderes a nivel regional. Así que se han involucrado con la Autoridad de Innovación Gubernamental, con el Ministerio de Salud, con la Caja del Seguro Social, a ayudar en esta parte de la trazabilidad que siento que también ha sido uno de nuestros grandes fallos en esta crisis y hay que reconocerlo, que no hemos tenido la capacidad de dar un seguimiento estricto al caso leve, el caso asintomático, mantenerlo aislado, que no siga contagiando el virus.
Y la primera de las 4 preguntas que me hizo usted sobre la mortalidad, hay que ver esos números con mucho cuidado. Exacto. No es correcto hacer una comparación de un tamaño poblacional de México, que solamente la Ciudad de México podrá tener 25 millones de habitantes, con una población como Panamá, que tiene 4 millones de habitantes. Entonces Claro. ahí hay un sesgo de comparación cuando uno hace el análisis estadístico. 2, nosotros le estamos haciendo pruebas incluso a los pacientes que mueren sin una causa evidente. Entonces, aquí estamos diagnosticando pacientes que en otros países no están registrando esas muertes como a causa de COVID. Y 3, nosotros estamos haciendo mucho más pruebas que cualquier país de la región. Estamos de manera activa buscando los casos. Estamos hablando de 36,000 pruebas por millón de habitantes y más de 3,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. Entonces hay 3 razones fundamentales en la cual yo no achacaría que en Panamá hay mayor mortalidad que en la región. Siento que hay un sesgo de comparación basado en esas 3 cosas que le he mencionado. Lo que sí le puedo garantizar es que la tasa de letalidad, los pacientes que a nosotros se nos mueren por COVID a causa del COVID únicamente, se mantiene en 2% y es gracias al esfuerzo encomiable de todos los médicos que están al frente de estos pacientes, a ese personal de enfermería, terapeutas respiratorios, técnicos de enfermería, personal de aseo, personal administrativo, que cada día se para de su casa y sabe que va a enfrentarse a pacientes que pudieran potencialmente contagiarlo. Okay. Nosotros tenemos más de 4,000 personas de salud, del personal de salud, que se han contagiado del virus en estos 4 meses. Wow. 4,000. Y algunos incluso han fallecido. Wow. Entonces, realmente, la tasa de letalidad esa del 2% que tenemos es gracias al esfuerzo de todo ese personal de salud que acabo de mencionar. Gracias, Julio Sandoval, médico intensivista e internista. Bueno, a tomar las medidas. Gracias, Julito. Fernando, dime. Fernando. A ver. Quería, antes de terminar, mandar 2 saludos especiales. A la doctora Lourdes Moreno Castillo, claro, a la cual le doy seguimiento diario. Ella está en su casa recuperándose, gracias a Dios, siguiendo su tratamiento. Y a la doctora Gladys Guerrero, que está hospitalizada, pero evolucionando bien. Conversé con ella temprano, se siente mejor, le falta menos el aire y está respondiendo al tratamiento. Son 2 doctoras que han dado la milla extra, epidemiólogas de primera, que arriesgando su vida por el país han contagiado de este virus. Y a las 2 quiero mandar a través de tu medio de comunicación pronta recuperación y que realmente sepan que la población les agradece el esfuerzo que han hecho en esta pandemia. Julio, gracias por estar con nosotros. Julio Sandoval, intensivista y miembro del comité asesor.